Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy vengo a presentar un guión de reportaje. Mi nombre es Valeria Victoria Soto, soy del grado 1002 de la institución educativa Promoción Social. Este guión, este guión de reportaje consta de 4 partes. La primera de ellas es la descripción y en ella se hablará todo relacionado con el autor del libro que ya hayamos escogido. En mi caso, escogí La Torre de Cristal y su autor es de Franciaro. Entonces, en esta parte de la descripción hablaré sobre Franciaro. Como segundo punto tenemos la introducción y acá ya se hablará del libro en específico, ya sea el resumen, los personajes o demás. En el desarrollo se le harán preguntas al personaje que más le interesó o más le llamó la atención. También se le puede hacer una carta. En mi en mi caso, hice las dos, hice una pregunta e hice la carta. Como último punto está el cierre y es allí donde daremos nuestra opinión y si recomendamos el libro o no. Bueno, como ya dije anteriormente, el libro que yo escogí fue La Torre de Cristal y su autor es de Franciaro. Este propósito se hace con el fin de exponer el libro de una forma diferente. Eh, con lo que primero empezaremos es con la descripción, que como dije antes, es aquí donde se hablará sobre el autor del libro, Franciaro. Eh, Franciaro nació en la ciudad de Sevilla el 23 de marzo del año 1986. Se dice que siempre fue un niño con una gran imaginación y desde su adolescencia se interesó de una manera diferente a las demás personas por la lectura de las novelas de ciencia ficción y fantasía. Esos eran sus dos géneros que más les gustaban. Eh, es licenciado en Ciencias Ambientales en la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla. Sus estudios también tiene una carrera musical y de hecho tiene un canal de YouTube junto con su banda y asignatura pendiente eh, con lo que con lo que alcanzó los primeros puestos de las radios más importantes del país. Poco después se formaría en narrativa, de forma narrativa, y así se dirigió a varios proyectos audiovisuales. Esto, junto a las experiencias que ha vivido con su familia en Estados Unidos e Inglaterra, se ha convertido en un gran referente entre los creadores de contenido hispanohablantes de las redes sociales. Su signo astral es Aries. Y para los que no saben, Sevilla se encuentra ubicado en España y actualmente tiene alrededor de 40 años. Eh, Acerca de Fran, se dio que hace unos días el youtuber español se hizo aún más conocido por ser el patriarca del canal de su familia llamado Familia Cara- Caramelucci y son conocidos por sus blogs sobre la vida cotidiana donde comparten sus experiencias de vida y de viaje, junto con otras cosas más, junto con unos consejos que le dan los migrantes que llegan a su país, España. Antes de la fama, Fran y su familia se mudaron a Arizona desde España, después de comenzar su canal de YouTube en septiembre de 2013. Una de las curiosidades más grandes es que su canal de YouTube ha conseguido más de 1.9 millones de suscriptores, así como le han llegado nuevos y sus reproducciones son de 581.000 millones de reproducciones y se siguen contando porque va aumentando cada día más. Su vida familiar, pues originalmente él es de España, pero se mudó a los Estados Unidos en el 2013 cuando fue creado su canal. Tiene un hijo llamado William,
con su esposa Nohewi y su hijastra llamada Eilai. Su asociación es, tanto como Frank como Billy Leblanc, son patriarcas de populares blogs en familias de amigos en su canal de YouTube. Estos Billy con Frank hacen asociaciones como por ejemplo un video sobre la vida de Billy y de Frank. Eh, Frank también tiene álbumes y este consta de 4 canciones nomás y son una de ellas son Desde Madrid hasta Miami, Rodando, Ross Yours Family, Caramelucci y la última es Mi Mayor Regalo. Y esta sería la vida del autor de La Torre de Cristal. Luego de esto seguimos con la introducción, que es el segundo paso. Aquí es donde narraré la historia de La Torre de Cristal. Ya hablaremos sobre el libro. Eh, mm, bueno, todo empieza en el año 2039 con un virus mortal que ha arrasado a toda la población de Nueva Madrid. En vez de ser Madrid, el autor nos inventó un nuevo Madrid. Bien, ya que es un virus respiratorio y pues ha causado miles de millones de muertes y es allí cuando las personas se dan cuenta todo lo que han hecho mal con el planeta porque piensan que el planeta les está tomando una venganza en contra de ellos por todo, como por así decirlo, está cobrando venganza a la Tierra contra los humanos que la han maltratado todos estos largos años. Y lo que se viene a continuación es una serie de eventos catastróficos, como por ejemplo numerosos tsunamis que hacen desaparecer las tierras costeras y los habitantes de huir en esas tierras, ya que pues si viven ahí correrían peligro sus vidas. En ese año, Madrid tiene 2 tipos de habitantes en esas tierras nuevas. La primera de ellas son los privilegiados. Siempre va a haber privilegiados. Y estos viven en un complejo protegido con todos los recursos necesarios que necesitan para no contagiarse del virus, como por ejemplo, ellos tienen tapabocas, gel antibacterial, ya que hay que recordar que el virus es respiratorio. Eh, el gel antibacterial se saca por un tiempo porque luego de varios estudios con los científicos que habitaban allí en la torre, se decidió que el virus no se contagiaba mediante el contacto físico con las demás personas alrededor. Ah, así que pues dejaron de utilizar el gel antibacterial. Eh, Luego, pues es por eso, es allí donde esa gente de una gran élite mayor es que recibe el nombre de la Torre de Cristal. En cambio, por otro lado, hay algo llamado los suburbios, y estos, para su mala suerte, son los verdaderos sobrevivientes de este trágico hecho, ya que viven de las pocas migajas que arrojan las élites de la torre. Franciaron nos ofrece distintas perspectivas de narración, ya que en cada capítulo se narra con diferentes personajes que hay en la historia, lo que hace lo que lo hace más didáctico, ya que podemos conocer sus puntos de vista o sus opiniones, con que están de acuerdo y con que no están de acuerdo. Luego nos centraremos ahora en los personajes. Como protagonistas tenemos a Eric. Este es el protagonista principal. Este es un muchacho de 19 años que ha sobrevivido sin sus padres, ya que a sus padres, pues lamentablemente se los lleva el virus, a ambos, al mismo tiempo. Entonces ha tratado de sobrevivir como sea en los suburbios, eh, pero no está solo, ya que eh, está con su mejor amigo Ricardo.
y pues ellos dos viven en los suburbios y se ayudan mutuamente con lo que necesitan. La personalidad de Eric es que es un chico tranquilo, que se conforma con lo poco que tiene a su alrededor. En cambio, por otro lado, Ricardo, su mejor amigo, se busca la vida con trapiches. Los trapiches, los españoles lo llaman así, pero aquí serían trueques o intercambios, que intercambian algo, pero no con personas buenas, ya sean ladrones o malandros. Las personas allá viven de todo eso. Y pues Ricardo hace esto para mantener recursos necesarios como los tapabocas y la gel antibacterial, ya que ellos todavía no saben que el virus no se contagia por contacto físico, ya que nadie les informa de nada de lo que pasa dentro de la torre. Entonces solamente escuchan rumores, pero tienen miedo de hacer algo, ya que se pueden contagiar y podrían morir. Luego vamos con Violeta. Violeta es todo lo contrario a Eric y a Ricardo, ya que ella vive en la Torre de Cristal. Eh, Violeta tiene 19 años, igual que Edith, pero eh, bueno, Violeta, ella se preocupa mucho, desde el principio muestra una gran preocupación por las personas que viven alrededor de la Torre de Cristal, ya que ella siente que los que están dentro de la élite son algo envidiosos con los que están afuera, pues porque ellos lo tienen todo literalmente y ellos sobreviven como pueden. Eh, Luego, y por eso ella se escapa con frecuencia escondidas de toda la Torre de Cristal a los suburbios para ver cómo es la vida allí. Luego tenemos a su mamá, que es un miembro importante de la élite, ya que es la jefa interior de la seguridad de la torre. Y así va transcurriendo esta historia. En un capítulo se menciona que cuando Eric y Violeta se conocieron, en una de esas escapadas que tuvo Violeta, como por así decirlo, eh, se encontró con Eric y Ricardo. Y recuerdo que ellos siempre decían que enamorarse de ambos, Eric y Violeta, siempre decían que enamorarse a la primera vista, que mirarse a los ojos y sentir amor, que eso era ridículo y absurdo, era un completo disparate, ya que eso solamente existía en las telenovelas o en las películas. Así que, pero apenas se vieron, se enamoraron, así a primera vista. Eh, Eso fue un poco absurdo, ya que pues fue algo que no planearon, pero ellos siempre lo repetían. Decían algo como, ay no, eso es algo absurdo, yo nunca haría eso, así. Eh, bueno, luego seguimos con el desarrollo. Y es aquí donde le hago la pregunta a mi personaje que más me llamó la atención, que fue Violeta. Y mi pregunta es, ¿por qué se preocupó tanto por los ciudadanos de los suburbios si ella vivía en una torre de cristal? Esta pregunta es la que más me ha causado intriga, ya que fue la única de la torre de cristal que mostró cierta como comprensión a los ciudadanos de los suburbios. Fue la única que se preocupó no solamente por ella, sino que también por los demás, por la gente que había a su alrededor literalmente. Eh, eh, este personaje me gustó mucho, ya que a pesar de vivir en un palacio, se puso en los zapatos de las demás personas, las personas que verdaderamente estaban siendo afectadas por ese terrible catástrofe que era el virus. Violeta tiene un carácter algo fuerte, pero es muy decidida y es justa al decidir algo.
Por esto es uno de mis personajes favoritos. Y aquí viene la carta. Carta hacia Violeta, de mi persona, Valerie Victoria Soto, para Violeta. Querida Violeta, te habla alguien que te admira, ya que por vivir en una torre creí que eras una persona mimada, consentida y que pensaba solamente en ella misma. Pero adivina qué, soy humana y me puedo equivocar algunas veces, y aquí lo hice. Resulta que eres todo lo contrario a lo que yo me imaginé, a lo que tenía en mente cuando escuché que tú vivías en una torre, que vivías con las comodidades más, que vivías cómodamente, que eras una privilegiada. Eh, bueno, me imaginaba todo lo contrario, ya que me gusta que tienes un carácter fuerte y no te rindes fácilmente y sobre todo no te dejas mal, mal, mal influenciar, ya que en uno de los capítulos tu madre te descubre saliendo a las afueras de la torre y te vio con Eric, decidió seguirte y te vio con Eric y tu madre quedó en shock, pero tú quedaste aún más en shock cuando ella decide enfrentarte y decir que qué está pasando allí. Luego te lleva hacia la torre y pues empiezan a discutir. Tu madre te dice que pues es ilógico, que hay muchas personas más en esa torre que pueden estar con ella, que porque busca a alguien que no tiene nada y que vive por ahí buscándose la vida con quién sabe qué cosas. Entonces Violeta le afirma y le dicen que ella está enamorada de Eric y que no lo va a dejar, antes que lo va a apoyar aún más por esas mismas razones que ella le está diciendo, porque no tiene nada, no, pero no tiene nada, pero aún así Eric intenta sobrellevar su vida. Entonces me gustó mucho eso. También en esa parte eh, un agradecimiento, ya que nunca dejaste solo a Eric y siempre lo apoyabas, y aún más cuando buscaron una solución para no estar separados porque vivían en un mundo distinto. Eh, este, y pues lo de no vivir, pues se separaban esos mismos por ser ella de la Torre de Cristal y él de los suburbios. Me agradas porque a pesar de todo, al principio casi te dejas como presionar cuando discutieron sobre Eric, pero al final abriste los ojos y te diste cuenta que no lo ibas a abandonar. Ya por último, pero no menos importante, me causó un poco de gracia el hecho de que tú y Eric siempre replicaban o siempre decían, mencionaban que nunca se enamorarían de alguien a primera vista, que eso era totalmente insensato e imposible y además algo incoherente y absurdo, pero apenas lo viste, quedaste flechado y pues viceversa también. Con amor y cariño de Valerie. Por último, se me olvidó mencionar que aquí en esta parte del desarrollo también podemos hablar de la carátula del libro. Y esta es la carátula del libro y me parece que va muy acorde a la historia, ya que al fondo se puede ver cómo está la torre de cristal intacta, sin ninguna suciedad o mugre, y a su alrededor hay escombros, la naturaleza ha tomado la ciudad y está Eric y Ricardo. También se me había olvidado mencionar que a Eric le gusta tocar la guitarra y eso es lo que lo mantiene vivo, tocar música. Eh, Me parece que está muy buena la carátula, ya que representa lo que más o menos va a pasar, ya que pues como dije anteriormente se puede apreciar muy bien lo que está sucediendo,
se están ayudando mutuamente dos amigos y aunque alrededor hay una catástrofe, pero al final siempre hay una luz de esperanza con las que se pueden hacer cualquier tipo de cosas mientras ellos dos no pierdan la fe, ya que ellos dos son como los más afectados en este tipo de historias, sobre todo Eric. Por último, en este proyecto se viene el cierre, que es aquí donde daré mi opinión personal y en general sobre el libro. Y mi opinión es que la novela tiene un ritmo muy a menudo y como que engancha a las personas desde un principio y ayuda a que cada personaje nos narre un capítulo diferente para así conocer los diferentes puntos de vista de cada uno de ellos. Eh, el, autor nos, el autor nos da a conocer los hechos que han provocado una situación de hace unos 3 años, así como por así decirlos, sin aburrirnos y eh, esta historia me hizo recordar mucho al COVID-19 y a su pandemia que estuvimos encerrados algunos meses totalmente sin salir de nuestras casas y fue una época muy dura para todos. Así que me hizo recordar un poco de esto, sobre todo cuando dijo que se utilizaban los tapabocas, el gel antibacterial y que tal vez el virus esto se contagiaba con el contacto físico hacia las demás personas, ya que nosotros también utilizamos tapabocas, el gel antibacterial y demás, utilizamos el alcohol, guantes para también cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando se hacía mercado y podíamos salir, eh, y desinfectábamos totalmente todo, lavamos hasta las bolsas en las que se traían en el mercado, pues por prevención al virus. Entonces eso me hizo recordar mucho, fue como una, un, una, una de, eh, fue algo muy igual, algo muy parecido. Eh, bueno, sino que lo único diferente es que pues al final sí se descubrió que se conta, al final no se descubrió que pues no se contagiaba con el contacto físico a las demás personas, sino que era por la humedad, no podía ser una temperatura fresca porque ahí salía una bacteria como un hongo, una especie, un tipo hongo, y eso salían partículas y ese era el virus tan letal que se propagaba por todas partes. En cambio, en nuestro caso, en la vida real, sí se contagiaba por el contacto físico. Entonces, esa fue como una diferencia. Bueno, retomando la trama del libro, el libro estuvo muy bien hilado y aporta un pequeño de misterio en su final, ya que parte de la historia fue muy rápida, tal vez por lo corto que era, ya algo me lo imaginaba, pero hay algo que no me quedó muy en claro, fue su final porque lo dejaron totalmente abierto. Eh, ¿Cómo van a hacer eso? Estuvo muy bueno la trama, pero el final no. No podía creerlo. Lo dejaron abierto. En unos capítulos anteriores se hablaba sobre llegar a una paz con los suburbios y la gente de la Torre de Cristal. Y, y al final no nos dijeron si habían llegado a ese acuerdo o no habían llegado a ese acuerdo. Y eso me frustró mucho, la verdad. Creo que no fue un gran final, no me gustó el final, la verdad. Quedé algo confundida, eh, como, sí, bueno.
eso. Por otra parte, el romance fue algo rápido, de pronto, como vuelvo y repito, fue por el tiempo, por las pocas hojas que tenía el libro, ya que, como dije anteriormente en el video, fue amor a primera vista. Se vieron y se enamoraron y literalmente se enamoraron ahí en el primer segundo y pero lo bueno es que fue al principio de los capítulos, entonces en cada capítulo se demostraba que iban reforzando un poco más su romance, no se quedaban como tan atadas, no se quedaban como, ah sí, están juntos y ya. No, tampoco así, pero pues creo que le faltó un poco más de desarrollo en ese primer instante en que ellos se vieron, pero algo que puede pasar. Pero pues de resto es algo todo normal porque pues siguen viviendo situaciones complicadas, como por ejemplo el hecho en el que la mamá pues la obligó a dejar a que rompiera absolutamente todo tipo de lazos con Eric, pero pues ella dijo no. Al principio lo, lo estaba pensando, pero luego dijo no, ¿cómo le voy a hacer eso yo a Eric? Yo me enamoré de él, entonces como que eso nos hizo darnos cuenta que reforzaron su unión a medida que los capítulos iban pasando y pues eso fue lo más importante. De resto no tengo ningún tipo de objeción con el libro. Pues como ya dije anteriormente, me pareció muy bueno, solamente esos dos puntos. Bueno, el del romance no importa tanto porque al final sí se justificó ese tipo de romance, pero más bien lo que me dejó algo confusa fue su final, porque lo dejaron abierto. Tuvieron que haber sido más específicos, como algo, sí, al final todos se unieron a una misma causa porque vieron efectivamente cuál era el enemigo y era el virus. Entonces todos se resguardaron en la torre y pues, no sé, entonces llegaron a la conclusión de que esto pudieron hacer las paces, todo iba súper bien, no sé, sacaron una cura, los mismos científicos que descubrieron que no, el virus no se propagaba por el contacto físico, algo así parecido. De resto todo estuvo muy bien y me gustó muchas cosas de ese libro. Muchas gracias. Eso sería todo por hoy. Fue al principio de los capítulos, entonces en cada capítulo se demostraba que iban reforzando un poco más su romance, no se quedaban como tan atadas, no se quedaban como, ah sí, están juntos y ya. No, tampoco así, pero pues creo que le faltó un poco más de desarrollo en ese primer instante en que ellos se vieron, pero algo que puede pasar. Pero pues de resto es algo todo normal porque pues siguen viviendo situaciones complicadas, como por ejemplo el hecho en el que la mamá pues obligó la obligó a dejar a que rompiera absolutamente todo tipo de lazos con Eric, pero pues ella dijo no. Al principio lo, lo estaba pensando, pero luego dijo no, ¿cómo le voy a hacer eso yo a Eric? Yo me enamoré de él, entonces como que eso nos hizo darnos cuenta que reforzaron su unión a medida que los capítulos iban pasando y pues eso fue lo más importante. De resto no tengo ningún tipo de objeción con el libro. Pues como ya dije anteriormente, me pareció muy bueno, solamente esos dos puntos. Bueno, el del romance no importa tanto porque al final sí se justificó ese tipo de romance, pero más bien lo que me dejó algo confusa fue su final, porque lo dejaron abierto.
tuvieron que haber sido más específicos, como algo, sí, al final todos se unieron a una misma causa porque vieron efectivamente cuál era el enemigo y era el virus. Entonces todos se resguardaron en la torre y pues, no sé, entonces llegaron a la conclusión de que esto pudieron hacer las paces, todo iba súper bien, no sé, sacaron una cura, los mismos científicos que descubrieron que no, el virus no se propagaba por el contacto físico, algo así parecido. De resto todo estuvo muy bien y me gustó muchas cosas de ese libro. Muchas gracias. Eso sería todo por hoy.